Hola, muy buenos días, tardes, noches. A la hora que nos escuchen, Sí. muchas gracias que nos han leído, que nos han escuchado, que nos han visto. Sí. Estamos iniciando, digo como una intro, un preámbulo. Estamos iniciando año 2024. Y en el episodio anterior tuvimos una invitada que estuvo bueno, el episodio, para que lo escuchen o lo vean por YouTube. Sí. Y era para cerrar el año, esa era la intención. Entonces, al día de hoy tenemos un tema para iniciar el año. Entonces, viene muy bien este tema, aunque suena cliché. Ajá, porque por todos lados nos bombardean este tema. Pero, pero sí es importante entender por qué se ha vuelto como cliché, o más allá de por qué se vuelve como un cliché, es más bien, bueno, ¿y por qué por todos lados escucharlo? Y esto es, el tema de hoy es el poder del agradecer. Y bueno, a ver, ¿tú quieres iniciar? Sí. Para entrar en materia. Sí, para entrar ya en materia. No sé, me gustaría empezar con este refrán que dice, es de bien nacido ser agradecido. Ándale. Yo creo que va mucho con lo que les queremos compartir a ustedes, de que este agradecimiento, aunque parezca cliché en todas estas épocas, ¿no? De, ay, agradece. Pues yo considero que sí. Y no buscar el lamento en lo que no se pudo hacer, sino buscar el agradecimiento en lo que se hizo o que tal vez cambió, porque no todo lo que pasó en el año fue algo que tuviéramos, o al menos en lo personal, algo que se planeó, ¿no? Uno va a veces en el camino, tú crees que va a ser tal resultado, no se da ese resultado, cambia o da alguna vuelta. Entonces, creo que en este refrán es de bien nacido ser agradecido, porque en lo bueno o como en lo malo hay que agradecer. ¿Por qué? Porque en muchas de estas situaciones, aunque sea algo negativo, digámoslo así, pues hay que decir, me libró de tal cosa, o tal vez sucedió esto porque me quería hacer una advertencia mínima para evitar tal vez una consecuencia peor, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Fíjate que, bueno, yo lo que quiero, o por donde quiero entrarle a este tema del agradecimiento, yo hace tiempo escuchaba, o se mencionó, bueno, no sé si ustedes lo escucharon en algún momento, pero yo lo escuché como mucho, en donde una persona decía, no se trata de entrarle a este pensamiento mágico pendejo. Y yo no estaba tan de acuerdo, y él lo abordaba tanto por allí, o sea, es que, o sea, cuando están como en esta burbujita, en donde todo es rosa, en donde todo es positivo, en donde... Y sí, o sea, sí lo entiendo y yo lo puedo entender porque yo soy una persona en donde más pragmática, en donde, a ver, no te hagas tonto, o sea, tu realidad ahorita sí está como burbujita de agua puerca, o sea, ese tipo de cosas, pero también no estoy tan de acuerdo cuando se vuelven al otro extremo. No sé si quieran de pronto ser la oposición o están diciendo ese rollo, ¿no? Pero a lo que voy es la importancia del agradecimiento. ¿Qué sucede en mi cuerpo? ¿Qué sucede con los químicos de mi cuerpo, los químicos internos de mi cuerpo? Entonces, el beneficio mayor va a ser para uno mismo si nos adentramos o si nos metemos a ejecutar este hábito de agradecer. Al principio, y lo digo por experiencia personal, al principio es, o sea, de verdad voy a agradecer hasta las cosas que no me sucedieron o hasta las cosas que yo creo son negativas. Conforme pasa el tiempo y te das cuenta de por qué tú, o sea, fue importante que sucediera así tal cual como en ese momento sucedió, aunque lo hayas padecido, entonces entiendes por qué era importante agradecer. Sí. ¿Qué químicos se segregan cuando entras en este hábito o te adentras a este hábito de agradecer todo y todos los días? Bueno, principalmente la dopamina, serotonina, este tipo de hormonas que entonces te mantienen como en un equilibrio emocional, bajándole a tu ansiedad. Y eso es algo que manejamos un chorro en este día a día, en donde nada más con el hecho de salirte a la calle,
Vas a empezar a ponerte ansioso cuando ya te topes con el tráfico, cuando te topes con gente, no voy a decir la palabra, ¿no? O sea, puedes entrar muy fácilmente en ese tipo de cosas. Ansiedad, sí, de negatividad. Sí, de negatividad. Entonces sí creo que la negatividad te la venden por kilo, entonces más ni la ven, te la regalan. Te la regalan. Sí, entonces ya hay mucha miseria en el mundo, creo yo, miseria emocional, Sí. como para nosotros ser parte de esa miseria emocional. ¿Y por qué no ser la contraparte? Y la contraparte que sea este agradecimiento, adentrarnos en el agradecer. Y bueno, a eso es a lo que yo me refiero. Y yo no estoy tan de acuerdo en esta frase de pensamiento mágico pendejo y como burlándose de las personas en donde hay que ver el lado bueno, hay que ver el lado bueno de esta situación. Sí. Yo creo que es más factible para esa persona que le vea el lado bueno a que se quede sentado o postrado en su miseria. Y la miseria no te ayuda en la negatividad. La miseria no te ayuda, o la negatividad no te ayuda como empuje para, pues sí, todo está muy miserable a mi alrededor, pero yo voy a mantener una actitud positiva o un pensamiento mágico. Y yo sí creo en la magia y creo que uno puede producir magia con el hecho de que uno en su cerebro pueda producir un chorro de químicos que nos ayuden a este crecimiento personal. Eso a mí ya me parece mágico. No lo producimos, o sea, no somos nosotros los que movemos estos mecanismos, solito nuestro cuerpo lo hace. Y con el hecho de agradecer, de decir esa palabra y súmale una conciencia mayor que poco a poco se va a ir dando si a lo mejor no la tienes, y poco a poco se va dando en el momento en el que tú ya estás más habituado a agradecer, la conciencia va a salir, porque en un momento te vas a preguntar, bueno, ¿y realmente por qué agradezco? ¿Cuál es la parte genuina de este agradecimiento? En algún momento te vas a preguntar por qué lo haces como hábito, si no lo haces desde la conciencia al principio, pues. Sí. Entonces creo que eso va por allí, donde yo tomo la importancia del agradecimiento y lo que impacta también en los demás cuando tú les agradeces. Hasta un chocolate que te den o que te pasen algo, ay, muchas gracias. O sea, lo vemos sencillo, pero no es tan sencillo, porque muchas personas sí se encuentran muy metidas en esta parte miserable, creo yo. Sí, y bueno, sí se encuentran tal vez en esa parte, pero esa sensación de agradecer, como dice Mari Carmen, te segrega ciertos químicos en tu cuerpo que se dan. O sea, no es algo de voy a buscar a quién agradecerle para que mi cuerpo detone esto, sino en el simple hecho de ver la situación de una mejor manera, ¿no? Lo voy a poner un ejemplo. Sales de tu casa, agarras tu coche y tienes la llanta ponchada. El agradecer eso, para mí es muy importante y he aprendido un poco. Todavía estoy en el proceso. En el proceso de esa situación que tal vez frustra o llega a tener ansiedad porque dices, ya voy a llegar tarde, yo tenía los tiempos pues medidos. Yo considero que esa ponchada de llanta puede causar un efecto mariposa. No sé si ustedes, o tú, Mari Carmen, no sepan más o menos lo que detona esto, pero es una serie de eventos que a partir de cierta situación se van dando en consecuencia. Y ojo, las consecuencias no siempre tornan a ser negativas, sino puede tener un efecto positivo. Es decir, esa ponchada de llanta tal vez te evitó que un tonto que venía tal vez tomado te chocara y pudiera detonar a algo más fuerte, ¿no? O... Sí. Yo puedo poner un ejemplo. Una vez a mí me pasó que el tráfico me súper atoró. Yo dije, chihuahua, o sea, no voy a alcanzar a llegar para hacer unas cosas en oficina. Entonces estuvo perfecto que no llegara yo a ese lugar, porque en ese lugar se estaba ocasionando un pleitazo entre esas personas que estaban allí. Entonces ya después me enteré y dije, qué bueno que el tráfico me detuvo. O sea, yo no me hubiera querido inmiscuir en ese rollo, con esa energía. Qué bueno que no llegué. Entonces, por eso es el tema de agradecer, porque no sabemos de qué nos está salvando el tráfico, de qué nos está salvando la ponchada de llanta, de qué nos está salvando cosas que decimos, es neta, de qué nos está salvando que esa relación haya terminado, que te hayan mandado a volar.
no sabes de qué te está salvando. Y eso es es una conciencia mayor, y eso creo que a todos nos va a llegar a esa conciencia conforme pasa el tiempo, pasan cosas, y entonces de pronto te llega información y que dices, híjole, la verdad, qué bueno que sucedió como sucedió. Sí, ahí es donde puedes empezar a agradecer por esa situación mala, y poco a poco se te va haciendo, sí, una costumbre en ti de decir, bueno, o sea, yo sé que voy a tener la mejor actitud hacia un tráfico, hacia estar atorado en el tráfico o una ponchadura de llanta, pero decir, ok, pensar más adelante y decir, tal vez esto es para un bien mejor, tal vez esto es porque trató mi ángel de la guarda de advertirme o de tenerme aquí para que pasara algo peor, o no estar inmiscuido como americano en una situación, ¿no? En una situación que tal vez te provoque mucha más ansiedad, porque ya vienes cargando tal vez el tráfico, llegas ahora a una discusión, pues imagínate cómo terminas el día, ¿no? Ajá. El tener conciencia de agradecer, porque este tipo de situaciones yo creo que te vuelven una persona más resiliente, es decir, resistente a ciertas situaciones, y las pequeñas pruebitas pues son tal vez una atorada en el tráfico, ¿no? O el tener más paciencia o tomar más tu tiempo de decir, ok, si pasa cierta situación, pues hay cosas que yo no puedo controlar por más que quisiera, como a mí en esa situación, algunas cosas que yo quisiera tener el control, por más que quiera, no va a pasar, porque no puedo volar en mi carro, simple y sencillamente. Y aparte, bueno, ahora, si no te quieres meter como, o que no te hace tanto sentido irte o meterte a esta ola de, ay, todo es rosita, agradece desde tu corazón, desde este amor, desde esta conciencia mayor y todo este rollo. Si no te late todavía tanto, hazlo por ti y solo por ti. Tu sistema inmunológico te lo va a agradecer. Entonces, cuando nosotros empezamos a generar estos químicos de los cuales les hablaba y demás, tu sistema inmunológico se fortalece gracias al poder de la palabra. Entonces, la palabra ya tiene un poder. Sí. Y eso ya lo hemos visto con este experimento también tan mencionado del agua, en donde le pusieron palabras, solamente palabras. Le escribieron palabras. En algunas otras recipientes con agua, pues sí les decían la palabra, entonces eso tenía mayor impacto, pero ya lo hemos sabido, ya se ha hecho experimentos, científicamente ya se comprobó, y entonces el hecho de que utilices tu palabra, utilices tu energía para decir gracias y no un chingado o cosas así, entonces el hecho de que estés enfocando en un gracias y no en otra palabra, eso ya con eso ya estás ayudando a tu cuerpo, a tu sistema inmunológico, a los químicos que se segregan en el cerebro, a todo esto, a tener un mejor día. Entonces, hazlo por ti. Sí. Y entonces, como dices, como efecto mariposa o efecto dominó, pues se va a ir permeando a los demás. Al entorno. Al entorno, sí. A donde llegues, a tu oficina, o con tus clientes, o con tus amigos, o con donde sea. Entonces, sí me gusta a mí ver estos temas en donde de pronto ya depende de cada quien cómo los quiera tomar. De pronto yo sí creo que hay personas muy rositas y habemos personas que no somos tan rositas, pero sí queremos vivir bonito. Pero se complementa, ¿sabes? O sea, existen tal vez esas personas rositas para... Sí, o sea, y no tan rositas. Queremos vivir bien. Exacto. Sí queremos vivir bien. O sea, el hecho de que no seamos todo girly, todo, así corazoncitos, pues no quiere decir que queramos vivir en una miseria. En un pesimismo, ¿no? En un pesimismo, no, la verdad es que no. Nada más no somos así, pero sí nos gusta vivir bien, vivir cómodamente. Entonces, y cómodamente me refiero desde tus necesidades básicas hasta sentirte cómodo con tu piel, sentirte cómodo contigo mismo, sentirte cómodo con quién eres. Disfrutas de tu entorno. Entonces, otra cosa es, las personas más agradecidas son las que menos padecen su solitud o su soledad, más bien. Entonces, la soledad la padecen las personas que no encuentran en su entorno situaciones, cosas, lo perciben negativo, todo lo perciben negativo. Entonces, el hecho de que tú ya te adentres en este rollo, todos, a lo mejor no te la vas a pasar siempre, o algunos son más solitarios que otros,
pero en el momento en el que estemos solos, porque todos los vamos a vivir, en ese momento se empieza a disfrutar de esos espacios contigo, porque tú ya estás adentrado al hábito del agradecer. Sí. Entonces sí ocasiona muchas cosas positivas. Sí, causa, como mencionábamos, este efecto mariposa, ¿no? El tomarle el lado bueno a las cosas, sí, y sobre todo el ver cómo está impactando en el entorno. Sí. Hay que hacerlo, tal vez comenzamos, o yo al menos así en lo personal, como un tipo de experimento, ¿no? Donde digas, voy a tratar de ser más agradecida o más positiva en ciertas situaciones que a mí me generan esa ansiedad de decir, a mi cuerpo le detona los mismos químicos que haya fallecido alguien a que se me haya ponchado la llanta. Ajá. Cuando yo me enteré de esta información, fue como, pues impactante para mí porque no tiene nada que ver una situación con la otra, o el hecho de que te frustres porque hubo alguna cancelación o se canceló tal evento, ¿no? O no llegaste temprano. Tu cuerpo lo toma como si hubiera tenido un accidente automovilístico fuertísimo. O sea, para tu cuerpo tiene el mismo impacto una situación caótica, digamos, que una situación mental. Sí, claro, o sea, ¿quieres cortisol en tu cuerpo o quieres dopamina? Exacto. ¿Qué quieres? O sea, Exacto. Es por conveniencia de uno. Sí, es conveniencia propia. La verdad, sí, y yo no veo nada de malo ser conveniente con uno mismo y hacer las cosas por conveniencia propia, sí. Porque si las hacemos por nosotros, esa conveniencia, aunque no lo pienses, va a llegar a los demás. Entonces, sí creo que es bien importante. Si tú no quieres adentrarte en esta cosa, Rosita, hazlo por ti. Sí. Y con que lo hagas por ti, ya le estás impactando de manera positiva a los demás. Y tal vez empiezas fingiendo, pero pues sí terminas creyendo, porque tú ves las consecuencias en tu entorno. Ves que llegan las cosas sin casi pedirlas, casi pensándolas. Digo, al menos a mí me ha pasado. No, y fíjate que yo voy a platicar una historia personal en donde estas cosas en donde te dicen, agradece que tú solamente abres la llave y te sale agua caliente, agradece que solamente aprietas un botón y prende la luz, agradece, y de pronto, de verdad, hasta que te faltan, las comprendes con un agradecimiento superior, o sea, muchísimo mayor, en donde agradeces que tienes una cobija encima que te está cubriendo del frío. Sí. Agradeces que tienes una cama. Entonces, me acuerdo que, o sea, para no llegar a esos extremos, a mí me pasó en donde sí, de verdad, me quedé, ¿y dónde voy a vivir? Que lo único que tenía era mi carro. Sí, mi carro y muchos tiliches. Entonces, que no cabían en el carro. Que no cabían en el carro. Entonces, hasta cuando me vi en esa situación, que ya hoy por hoy agradezco que fue así, tal cual, y muy intempestivo, sí. Y todo este rollo, agradezco todo eso, pero sí es cierto que agradezco cuando dices, tengo ahora sí mi espacio, mi hogar, porque yo lo convierto en mi hogar, pues prendo aquí y ya, la lucecita, sí. Tengo seguridad que me está cuidando cuando yo duermo, cuidan mi auto, todo es limpio, alguien limpia aquí afuera, o sea, todo este rollo se agradece tanto cuando entonces llegamos a esos extremos. Creo que somos nosotros queriendo entender de por qué agradecer eso, o entender qué impacto tan positivo es agradecer esas cosas, que tienes un vaso con agua, que tienes una tacita con café, que veo yo, por ejemplo, de repente muchas personas, y una vez me pasó, yo acababa de comprarme un café y me pidieron dinero, iba manejando y le dije, ¿quieres un café? No tengo monedas, pero ¿quieres este café? No le he tomado. No saben la cara y el gusto del chavo, o sea, fue así como de, fue un bálsamo, o sea, para él fue un bálsamo, sí. y digo, ay, mira qué padre, ay, muchas gracias, me dice, y bueno, ese agradecimiento que también recibes es como, viene a ti también. Y bien genuino. Bien genuino, ajá. Y regresa multiplicado. O sea, exactamente. Para Mari Carmen tal vez fue un café, pero el agradecimiento que el chavo detonó hacia la persona de Mari Carmen es, bueno, incalculable, yo creo. Y sí. Eso, en consecuencia, pues a Mari Carmen, porque todo se regresa. Sí, todo se regresa. Uy, sí, y no, o sea, aquí es en donde digo, o sea, de pronto no creemos en este pensamiento mágico pendejo, pero cuando te pasan cosas
en donde son las consecuencias de tus propias acciones. Sí. Y esto es lo que veníamos hablando en un episodio anterior, que muchas veces creemos que las consecuencias son negativas. Por el hecho de ya nombrar consecuencias, ya pensamos en negativo. Ese es tu preconcepto. Entonces, pero no, o sea, muchas veces hicimos cosas genuinas de ayudar, y con el tiempo se te van regresando, pero en cosa multiplicada. O sea, es una cosa maravillosa cómo se van multiplicando esas que yo les llamo bendiciones. Sí. Yo quiero hacer un comentario acerca de un experimento que hizo la UCLA. Es una universidad de Estados Unidos. ¿Quién es esa muchacha? Es una universidad donde esto lo hicieron con la palabra agradecimiento. Ajá. En un restaurante. Este ejemplo se me hace como básico, pero en cuestión de cómo se sentía el mesero o las personas que atendían cuando una persona por traer el cafecito era gracias, voltearlos a ver y decir gracias. Sí. Y tal vez no era un gracias que tal vez saliera del corazón, sino ya en automático de gracias. Pero él detonaba en su ser ciertos químicos que hacían que atendiera muy, muy bien a esa persona que al sentarse agradeció. Gracias por darme la mesa, gracias por traerme el café. Aunque sonemos repetitivos, en el otro detona ciertos químicos que pues le hacen, yo creo, bajar el cortisol. Son nuestras drogas naturales, o sea, volvámonos adictos a nuestras drogas naturales. Y tal vez no le dio la mejor propina a ese cliente, pero las palabras yo creo que impulsan más que los hechos, ¿no? Que los actos que se pudieran tocar, ¿no? Entonces, a ver, a lo que entiendo es... Sí. No, tú di. A lo que entiendes es... A lo que entiendo es el agradecimiento. Sí, la palabra del gracias cambia totalmente el día o incluso pues la vida de alguien, ¿no? Aquí se hizo el experimento con estas personas que tienen servicio al cliente. En este caso fueron meseros. Estos meseros se sentían que su cuerpo detonaba cierta felicidad al tener un cliente o una persona que atender que fuera agradecido, que tomara en cuenta que le trajo los cubiertos. Lo decían más en las cosas mínimas, no tanto en la comida, sino en las cosas mínimas, cuando los llevaron a la mesa, cuando llevaron los cubiertos o cuando les ofrecían su bebida. De hecho, eso que estás diciendo sí es cierto, y yo acabo de leer en donde dicen, sí, por supuesto, se detona más placer cuando recibes el gracias que cuando tú dices gracias Dios por tal, o gracias esto por tal, o gracias a Andrea que me hiciste. O sea, sí se detona un mayor placer. Pero hay que tener cuidado, porque luego las personas adictas a, ay, quiero que me recibas con todo tu amor, quiero que me acepten, quiero todo esto. Entonces, de pronto se pueden volver adictas más aún para recibir un gracias, ¿no? Ah, claro. Sí, hago ciertos actos para recibir un gracias. Mi adicción, sí, por esa adicción. Sí, cierto. Entonces, sí, tener cuidado en esa parte, ¿no? No estamos hablando, o sea, no, ese es otro tema, ese es otro seminario, pero sí es importante también identificar que cuando hacemos actos generosos y recibimos un gracias, es más, aunque no te digan gracias, el hecho de que tú te sepas poderoso, porque si te sientes como poderoso o capaz de, puedo dar, y por eso es que soy generoso, ya eso suma en ti. Recibes un gracias, suma muchísimo, y porque lo midieron, de hecho. Tú dices gracias, por supuesto que te mete en otra frecuencia. Recibes un gracias en otra frecuencia, das actos generosos en otra, o sea, todo se ha medido. Sí. Pero todo, cuidar ese punto. Sí, no caer no lo había visto. En esa necesidad. Todos los excesos son malos. Sí, no. Sabemos. Tanto en lo mental como en lo físico es malo. Entonces este estudio se me hizo como importante. ¿Por qué? Porque el agradecimiento, como dice Mari Carmen, te mete otra frecuencia, pero era en las cosas mínimas, donde tal vez tú al estar platicando con una persona no notas que el mesero te trajo algo. Sí. Ajá. Y ellos, la frecuencia más alta que los metí es cuando yo estando contigo dialogando, veía o tenía la atención de decir, ay, me trajo algo. Gracias. No te quita nada. Y a la persona con la que estás, en este caso en un restaurante, no creo que te enojes tú porque yo volteé con el mesero y agradezco y sigamos con la plática. Ni se nos va el hilo, ni hay menor chisme, ni nada, sino buscar siempre estar bien con
contigo para estar bien con el entorno, ¿no? Exacto, y hacia ahí va este tema, porque todos ya tenemos 1000 propósitos y son para nosotros, para beneficio propio. Entonces, esto del agradecer, por supuesto que viene para beneficio propio, pero también va a impactar de manera positiva en tu entorno. Entonces, que sea uno de tus propósitos, hagamos este mundo, porque de verdad de pronto veo cosas que digo, ¿es en serio que la humanidad está haciendo estas estupideces? Sí. ¿Es en serio que, o sea, por sentido común no lo hagas? Cosas así, ¿no? Pero no, el sentido común es el menos de los comunes, eso me he dado cuenta. Sí. Entonces, que sea uno de los propósitos, hagamos este mundo más bonito. Un propósito tal vez que lo veas insignificante, pero sí estoy de acuerdo. Crearlo como propósito para mejorar el entorno, porque te va a traer consecuencias buenas a ti, y tener en cuenta que el agradecer al otro y agradecerte a ti, baja tus niveles de estrés, baja tus niveles de cortisol. Como dice Mari Carmen, te pone en otra frecuencia. Hay que tenerlo siempre en cuenta que es algo para mejorar nosotros y el entorno, y que las consecuencias que lleguen a ti sean chidísimas, ¿no? O sea, tengas más para agradecer. Sí. Estas consecuencias sean más actos para agradecer. Así es. Pues ese no es algo. No, yo ya no. Muy bien. Adiós. Con permiso. Con permiso. No, muchísimas gracias por escucharnos o vernos. Recuerden seguirnos, suscribirse y darle a la campanita de YouTube. Estamos en todas nuestras redes sociales, es TikTok, Instagram, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Ajá. Y Spotify. Ajá. Como @podcast de Andrea y María. Por favor, síganos y platíquenos si les están gustando estos temas. Sí. Gracias. Bye.